Bienvenidos a Voces de Esperanza. Hoy estamos con un episodio más y hoy tenemos a una pareja de médicos psiquiatras. Entonces va a ser un episodio muy interesante. Tenemos a la doctora Alejandra Cepeda y al doctor Walter Villalobos. Bienvenidos a Voces de Esperanza. Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, esa es una pareja muy interesante porque además de que los dos son psiquiatras, son esposos. Así que ¿por qué se ríe? Porque sí, es gracioso en el sentido de que nos conocimos estudiando psiquiatría. Entonces nos conocimos en un psiquiátrico. Y es muy interesante porque, primero, ser médicos, estar casados, para comenzar es un poco difícil porque uno dirían, se conocen siendo médicos es más fácil. No, todo lo contrario, es difícil ser médicos y tener una relación de pareja porque es cansado, los turnos, la vida de médico es un poco caótico, entonces no es fácil. Entonces, para comenzar, y además ser psiquiátricos, no me imagino, no sé. Yo no les he preguntado, pero yo me imagino que se han de estar autoanalizando uno al otro. Entonces, no sé, ¿me corrigen? Pues fíjate que hay una cosa curiosa y es, no sé por qué cuando alguien conoce a un psiquiatra o a un psicólogo, lo primero que dicen es así como, me estás analizando. Y uno así como, no, en realidad no. En realidad no. Fíjate que yo también pensé que casarme con un colega iba a ser muy difícil. Nunca pensé que iba a casarme yo con un médico, peor, alguien que hiciera lo mismo que yo hago. Pero ha sido una experiencia buena, muy buena. Compartimos mucho y nos ayudamos entre nosotros, pues, porque en realidad a veces tenemos dudas, a veces hay casos más complicados que otros. Y tener el apoyo de tu pareja en casa, que te ayude, ¿verdad? No solo en lo de psiquiatrías, muchas dudas, ¿verdad? Entonces, creo que al final es muy beneficioso, es más el beneficio que hay, ¿verdad? Qué riesgo. Qué riesgo, cabal. Sí. Creo yo que otra cosa que a mí me gusta un montón es que en general, yo también pensaba antes lo mismo que tú dijiste, pero me di cuenta que de forma, digamos, como natural, uno está siendo solo otra persona en los momentos, digamos, con amigos, con otras personas, con familia. Y es bien frecuente escuchar eso, como ya me estás analizando, ya estás viendo que... Y uno realmente lo que menos piensa es eso. Creo yo que al momento de entrar con un paciente ahí es como te cambia totalmente la forma de ver y de estar. Entonces ahí sí empezás a observar, empezás ya como más detalle. Pero una vez estás fuera del consultorio, o al menos a mí me pasa, estoy en otro rollo totalmente. Mi cerebro está como desconectado, si se puede decir. Claro, hay algunas cosas que siempre quedan como ahí, después platicamos y todo, pero créeme que en general no se piensa tanto como, uy, viste esto, pasó esto. No, es más de estar. Bueno, como uno dice, backstage o detrás del telón, uno dice, ¿qué pensarán? Se habrán notado que actuamos raro, ¿qué dirán? Porque como son psiquiatras van a pensar, pero no, ellos no nos van a autoanalizar tanto, no nos van para nada. Hay que, al final del capítulo nos van a decir dónde los vamos a encontrar y todo. Lo importante también es decirles que en Facebook hemos visto, bueno, no sos mucho de las redes sociales, ni mucho de eso, pero Alejandra sí pasa mucho en las redes sociales. Hemos visto mucho que hoy en día la mujer pide bastante ayuda, más que todo en pareja, para terapia en pareja. Entonces, ustedes ven mucho terapia de pareja, y sobre todo Alejandra, ¿verdad? Entonces, han visto últimamente que eso ha aumentado en los últimos años, y eso es bueno, porque
tuve un capítulo con un psicólogo y hemos visto que antes no se hablaba sobre terapia psicológica y psiquiátrica y en los últimos años sí ha aumentado. ¿Han visto ustedes que los casos se han aumentado con los pacientes? ¿O todavía han visto la resiliencia con los pacientes que no quieren ir al psiquiatra? ¿O cómo han visto con los pacientes esa relación? Definitivamente ha aumentado. Creo yo que Alejandra es la especialista en ese tema porque yo no veo parejas y me da miedo ver parejas porque no puedo lidiar con una sola persona, me cuesta. Lidiar con dos, no sé cómo le hace, ella es mi heroína. Ella se metió a estar viendo eso y creo yo que te puede informar un poquito más, pero en general creo yo que sí, la gran mayoría de personas está más abierta a tener un proceso de terapia, tener una evaluación psiquiátrica, poder buscar ayuda. Es muy difícil porque todavía hay como mucho tabú alrededor del tema sobre el psiquiatra es un loquero, solamente las personas que están muy mal van ahí. Y nos hemos topado gratamente con personas que a veces van por un acompañamiento, por algo, digamos, como de una ruptura, un proceso de duelo, solamente para checar que todo esté bien. Entonces son cosas que se han cambiado, que tal vez antes uno tenía las consultas o las evaluaciones con las personas cuando había algo más grave y hoy se está cambiando un poco ese paradigma. Pero tú, ¿cómo ves a las parejas? Así como dice Walter, en general yo pienso de que sí hay más apertura, no solo en parejas, sino con la consulta psiquiátrica. Creo que es bien generacional, ¿verdad? Ahorita nosotros como millennials, ¿verdad? Tenemos esa visión un poco más sin estigma de la salud mental y eso es algo súper bueno porque ya se puede hacer algo más preventivo quizás, hay el espacio para hacerlo muchas veces. Y en cuanto a lo de parejas, creo que pasa lo mismo. Las parejas jóvenes suelen buscar ayuda con mucha más frecuencia, por lo menos en mi experiencia clínica, y eso es muy bueno verlo, porque buscan la ayuda sabiendo de que es una opción para ellos poder hacer un proceso y mejorar su relación, porque a veces estamos hablando no solo de una pareja, estamos hablando de una familia, ¿verdad? Está la pareja, los hijos, y es súper bueno que las personas empiecen a ver esto como un recurso más en su día a día, y es una oportunidad. Entonces sí he visto que la gente acude, generalmente son las personas más jóvenes y súper bien por eso pues. Y que no lleguen a que sea algo muy tarde, sino que puede ser algo tratable a tiempo, algo pequeño. Sí, y así es en lo psiquiátrico y en lo terapéutico. De nuevo es como hacer un poco de prevención, ¿verdad? Y sí, hace mucho sentido que las personas vengan por ayuda antes de que las cosas se pongan tan difíciles que se encuentren o se sientan en un punto donde no hay salida. Es mucho más difícil estar en ese punto donde no hay salida y poder pensar, voy a buscar ayuda. Entonces, eso es algo bueno. Y Walter hablaba sobre duelo. Entonces, una paciente también preguntaba y escribía en privado y preguntaba que si había que ir al psiquiatra para hacer duelo. Y bueno, que los doctores les expliquen que duelo no solo es pérdida física de un familiar o de una persona, sino que se vive duelo de diferentes formas, sino que pérdida de trabajo, de mascota, de diferentes cosas, ¿verdad? Uh-huh. Para que claro. Incluso puede haber un duelo, por ejemplo, con la pérdida de una pareja que es significativa para una persona, o incluso cambios de la vida misma que lleva intrínseca en ella la naturaleza de vivir. A veces nos ha tocado ver personas que han trabajado toda su vida, que llega un momento donde tienen que darse cuenta que sus capacidades cognitivas, físicas no son las mismas y, por ejemplo, dejar de trabajar. Y eso también es un duelo.
también es, digamos, como parte de la vida misma. Y hay algo interesante en eso porque seguro que todos en la vida vamos a tener que pasar por experiencias así. Ciertas personas pues podemos estar más preparadas que otras por contextos, por la familia, la sociedad. Y eso también ayuda justo a saber en qué momento tal vez esto, la pérdida de una familia, de una persona, de una pareja, como hablamos, puede estar generando ya demasiado síntomas o se está alargando demasiado, o me está complicando en el trabajo, en la vida personal. Justo yo hablaba hace poco con una persona que está en ese periodo de haber perdido una pareja y ella me mencionaba que ella sabía que eso podía pasar, pero nunca se imaginó que pasara tan pronto. Y a pesar de haber tenido, digamos, como cierta, digamos, conexión con su familia, de cómo pasar el duelo y lo que está viviendo, para ella el golpe fue como bastante fuerte. Entonces creo yo que justo con lo que estaba diciendo Alejandra, empezar a tener como una apertura diferente en esos tiempos con una generación que está un poco más proclive a consultar, a preguntar, a investigar, puede ayudar a que estos procesos pues sean, digamos, como de aprendizaje, de crecimiento, porque como te decía, son cosas que vamos a pasar todos, seguramente. Lastimosamente la vida conlleva a veces también dolor y es algo que incluso si lo experimentamos pues se puede llevar, pero no todos tenemos las mismas capacidades, habilidades ni crianza, y eso es lo que un proceso de consulta terapéutica o psiquiátrica puede hacer la diferencia. Si preguntan con quién consultar, yo les diría con cualquiera. No se hagan tantas preguntas de si voy con el psiquiatra o voy con el psicólogo, porque si el psiquiatra evalúa y se da cuenta que es algo que puede mejorar solamente tener un acompañamiento con un psicólogo o con un psicoterapeuta, pues lo va a referir. Y aprovecha tal vez si necesita algún medicamento a medicar. Y por el contrario, si va con un psicólogo, le va a dar el acompañamiento, y si en un momento sabe que necesita algún medicamento, lo va a referir con el psiquiatra. Entonces, más allá de pensar con quién, si sienten la necesidad, vayan con cualquiera y eso ya va a ser un paso en la dirección correcta. Así es. Eso es una de las múltiples preguntas. Y la otra que preguntan bastante los pacientes es los medicamentos para dormir, que es la pregunta básica que siempre hacen. ¿Es necesario darles siempre medicamento para dormir a todos los pacientes? Y si es de por vida. Prueba, sí. No, mira, bueno, eso es como bien controversial, porque si te fijas en cualquier guía de tratamiento de sueño, el primer escalón siempre va a ser el cambio de hábitos. Y nos cuesta tantísimo a los seres humanos poder aceptar que un cambio de hábito puede cambiarte la vida y puede mejorar increíblemente tu sueño. Entonces, si a todos hay que darles medicamento, no, yo creo que no. Definitivamente no. Lo que tenemos es que enseñarles y aprender a poder aceptar que nuestros hábitos hacen que nuestro sueño no sea tan bueno como quisiéramos. Entonces, eso es una cosa. Sí hay momentos en los que vamos a necesitar dar medicamento para dormir, no hay que satanizar el medicamento para dormir, pero la primera cosa que tenemos que entender y hacer es empezar a cambiar nuestros hábitos de sueño. Definitivamente. Yo lo que puedo agregar a lo que dijo Alejandra es que cuando uno habla de, digamos, problemas para dormir, hay un montón de diferentes formas de clasificarlos, de categorizarlos. La gran mayoría son secundarios a un proceso muy distinto que solamente no puedo dormir. Y ahí es donde se hace necesario tener una evaluación.
Y esto es importante porque generalmente eso que está causando que uno no duerma bien, se repara o se mejora con lo que decía Alejandra. Si yo mejoro mis hábitos para dormir, mejora mi sueño. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente queremos que mejore ayer. O sea, quiero algo que ya yo duerma bien y pueda dormir mis 8 horas, que a veces nos dicen, y sin que me levante ni una vez. Pero eso tiene, digamos, como dos desventajas a mediano y a largo plazo. En el corto plazo uno duerme, se siente rico, se siente bien, pero en el mediano plazo la mente empieza a acostumbrar a ¿qué necesito para dormir bien? Mi medicamento. Y ahí empieza a entrar algo que nosotros le llamamos un poco esta dependencia psicológica. Y empieza a aparecer personas que dicen, bueno, me voy a intentar dormir sin la medicina, pero ahí viene el pensamiento, no, necesito tomármela para dormir. Hay cierto grupo de medicamentos para dormir que, además de la dependencia psicológica, crean dependencia física. Las benzodiazepinas, el famoso Revacin o Rivotril, y eso crea todavía más inconvenientes porque de forma no solo psicológica, sino física, crean dependencia. Entonces es donde hay que tener cuidado con automedicarse y mejor consultar con alguien que lleve eso. Y, de nuevo, la primera línea de lo que es más recomendado siempre, los hábitos. Lamentablemente no solo es que se han satanizado los medicamentos, sino que creo que pues antes no habían tantos estudios y también se mal utilizó el medicamento. Entonces, ahora ya se sabe con los estudios que también los efectos secundarios a largo plazo, de tanto que se utilizó el medicamento, pues ya hemos visto que también el daño que han tenido estos pacientes que por años lo utilizaron. Entonces, porque hay pacientes que, lamentablemente, yo he tenido pacientes que llevan años y que he querido yo instruirlas así como que, mire, vamos a seguirle bajando la dosis y me quieren comer vivas. Y como que, no, mío. Pero uno quiere y les dice, pero es imposible que lo quieran dejar. Y uno les dice y les explica y yo entiendo porque es horrible querer bajarle la dosis. Y por más que uno quiera explicarle, pero es bien difícil querer bajarle la dosis. Pero el daño que están sufriendo se va notando poco a poco. Entonces los expertos se los explican, pero sí se puede. Poco a poco se puede. Pero empieza con una rutina y agregarle a la rutina del sueño el ejercicio. Agregar ejercicio es sumamente importante porque automáticamente el cerebro les va ayudando a decir, ok, están cansados físicamente, más la rutina del sueño de, ok, a esta hora me tengo que dormir, más ahora hay cosas naturales que les ayudan, más cambiar otros medicamentos que van saliendo, los psiquiatras les van haciendo sus cambios de medicamentos y van funcionando, no solo con los medicamentos que estaban acostumbrados. Así que vayan a consulta con su psiquiatra. Ellos saben los medicamentos que tienen que utilizar. Entonces, no solo los médicos generales pueden recetar, porque ese es un gran error, que se quedan con los medicamentos que les recetan médicos generales. Entonces, cada quien con su especialidad. Así que, por favor, no se queden con esos medicamentos. Entonces, porque sí, y todos ahora padecen de estrés y que por estrés no duermen. Entonces, hay que seguir investigando por qué no duermen. Porque todos tenemos estrés y no solo por estrés no vamos a dormir. Así es. Si no, no dormiríamos nadie. Sí. O hay formas de, como te decía, justo el estrés hace que no duerma. Pero no es que no duerma, es que es el estrés, cómo estoy manejando el estrés. Tengo herramientas, no conozco nada, hago esto, pero no me funciona. Y creo yo que ahí viene justo la evaluación o el acompañamiento o el poder, digamos, leer acerca de qué cosas puedo hacer que no involucren tener que medicarme. Claro. Entonces sí se puede mejorar el sueño, sí. Cuesta más, sí. O sea, hay que hacer el trabajo, hay que tener disciplina, pero sí se puede. Y automedicarse, perdón. Y tenía una paciente que me decía, llevo 3 noches sin dormir, y yo, ¿qué pasó?
es que es dolor de cabeza. Y yo, ¿pero qué está tomando? No, tomo Panadol todos los días, pero ya, tráiganme las Panadol. Y era Panadol, la roja, que tenía cafeína. Y yo, cada 6 horas tomaba su Panadol con cafeína. Y yo, ¿cómo va a dormir si tenía cafeína? Entonces ya le quitaban. Entonces yo dejé de automedicarse, porque con razón, me iba a dormir la pobre yo. Entonces, por automedicarse. Bueno, entonces, dejen de automedicarse. Los hábitos de sueño, hablamos de pareja. La depresión en el embarazo es otro tema muy sonado en las redes sociales. Las madres, normalmente es después del parto. No, las madres no es inmediatamente después del parto. Algunas lo mencionan, pero es después de los 6 meses es que empiezan las madres a mencionarlo, pero es después del año que comienzan, y no son ellas las que lo notan, sino que son los familiares. ¿Han notado ustedes la depresión postparto por ellas o por los familiares? En sus pacientes, ¿qué han notado? Fíjate que sí hay mamás que consultan. Sí, de nuevo, generalmente son mamás jóvenes, ¿verdad? Vamos a lo mismo. Entonces hay mamás que sí se dan cuenta. Se dan cuenta porque empiezan a sentirse incapaces para cuidar a su bebé, empiezan a sentir que no quieren estar cerca de su bebé, no tienen ganas de levantarse de cama, y no es algo voluntario, pues. Entonces ellas mismas se dan cuenta que hay algo que no está bien y sí consultan o se ponen muy irritables. Entonces, sí, las madres consultan porque se dan cuenta que hay algo que no está bien. Y no importa, digamos, si es una mamá primeriza o una mamá que ya tiene más hijos, pues. Entonces, creo yo de que sí se dan cuenta. Yo he tenido pacientes que ellas mismas buscan ayuda porque sienten que algo no está bien. Aparte también está la información del familiar. Siempre es importante en una consulta psiquiátrica información de familiar, porque así como dijiste, hay momentos en los que las personas no se dan cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces están siempre los familiares que dicen, mira, es que algo pasa solo durmiendo, o no duerme nada, o está muy irritable, o la vemos muy triste. Entonces, creo que las dos, la información de ambos es importante, pero sí he tenido pacientes que presentan depresión, que conste, la depresión se puede presentar antes, durante el embarazo y después del parto. Entonces es importante que lo sepamos también, ¿verdad? Hemos tenido también pacientes que han tenido depresión por no dar lactancia. No sé si les ha tocado. Sí, incluso pueden darse, digamos, uno no lo ve tanto como una depresión en sí, y ahí de nuevo la importancia de tener una evaluación. Por ejemplo, hay un periodo que nosotros le llamamos baby blues, que son síntomas depresivos, que se van a resolver sin realmente hacer nada, pero que llevan, digamos, como a preocupación, llevan a qué está pasando. Entonces, sí hay diferentes situaciones que pueden generar síntomas depresivos y que pueden conllevar a una depresión per se. Por ejemplo, no poder... me ha tocado ver mamás que por la naturaleza del bebé tal vez tiene bajo peso o está en una incubadora o hay otras cosas, no pueden tenerlo, cargarlo, y eso a ellas les crea desánimo, pérdida de energía. Entonces, un montón de cosas, no poder dar de mamar, no poder estar con ellos. A veces incluso cuando los llevan a que los tallen y los pesen, no van a dar el peso y vienen pensamientos de culpa, de yo soy la que no hace las cosas bien. Entonces, todo eso, digamos, como va de la mano con lo que decías. Se pueden presentar, digamos, como esos síntomas. Y de nuevo, ¿qué es lo mejor? Pues consultar. Más cuando vemos que la situación va generando mayor disconfort, mayor incomodidad, o se va agravando, ¿verdad? Se va volviendo un poco más pesada, un poco más grave. Entonces es mejor consultar. Yo tuve hace unos meses una
una paciente que me consultó justo así. Yo tenía una duda, quería estar con usted, que estaba ella teniendo algunos síntomas depresivos. Yo le expliqué, solo con darle la explicación y que ella entendiera, me dijo, bueno, ya estoy más tranquila. A los 3 días me escribió mi doctor, como me dijo, ya todo se fue. Y ahí está tranquila con su bebé. Pero es eso, a veces solamente, digamos, como entender, informar, puede hacer que, digamos, como cambie mucho de lo que estaba pasando. Sí. Y es el acompañamiento también con los pacientes en el tema de la muerte, porque México es uno de los países que toca el tema de la muerte tan natural y que muchos los tienen como mal vistos, porque dicen que los ven mal. Y me parece que es un tema que todos lo deberíamos de ver bien, pues, porque ven bien cómo nacen los niños, pero ven mal la muerte, y todos nacemos y todos morimos. Entonces, se debería de tratar a los niños, se les debe hablar del nacimiento como de la muerte, como algo natural. Solo les depende de la forma en que hablamos. Creo que se debe hablar de la forma natural y no hablarles como Halloween, de feo, creo que es la forma en que creo que la gente lo ve, lo sataniza también nuevamente. Entonces, los mexicanos tienen en los hospitales, tienen a sus terapeutas para acompañar en su lecho de muerte a los pacientes que están a punto de partir, para acompañar a sus familiares. Entonces, esto es una forma terapéutica muy bonita de acompañar a sus familiares en ese momento, que creo que es muy bonito, que deberían de tener todos los hospitales. Entonces, me parece fantástico. Los psicólogos se llaman ahí los tanatólogos, creo que son en México. Entonces, de hecho, hay especialidades de tanatología y eso. Entonces, de hecho, ustedes tienen su parte de tanatología, que es acompañar en el duelo de los pacientes. Cuando una persona está pasando el duelo, hay algo, ustedes saben, les dicen, ok, tengo un familiar que tiene cáncer. Ustedes saben que va a partir su familiar. Llevan un proceso para irlos preparando para que, o sea, no hay nada que uno lo prepare para la muerte, pero sí se lleva un proceso para irlos preparando un poquito, para que no sea tan duro la separación. Bueno, sí, definitivamente. Hablábamos un poco de que es parte, digamos, de la vida misma, tú lo dijiste, y hay varias cosas. Creo yo que para mí la que me hace más sentido es una herramienta que se llama aceptación radical, que lo he hablado con Alejandra, que yo la conocí a través de la terapia que hago, y es aceptar que hay cosas en nuestra vida que nosotros no tenemos el control de ellas. Estoy seguro que todos quisiéramos que nuestros papás vivieran para siempre, que nuestra familia estuviera bien, que nadie sufriera, pero estar viviendo pensando así es utópico. O sea, todos nos vamos a morir. Como te decía, la vida conlleva dolor de una u otra forma. Para algunos la vida lleva bastante más dolor, para otros un poco menos, pero al final dolor para todos. Y dentro de algunas herramientas que están propuestas por la psicología, esta parte de la aceptación es una que puede generar un poco más de bienestar, si queremos verlo así. No porque el dolor deje de ser dolor, sino porque nosotros sufrimos más por lo que pensamos de las cosas que porque las cosas sucedan. Es decir, el sufrimiento viene por el dolor multiplicado por la resistencia que tenemos a él. Si nosotros aceptamos que, bueno, todos tenemos que morir, fallecer, no significa que la muerte de mis papás me duela menos. Significa que puedo aceptar que esa parte de la vida, parte del ciclo, que voy a tener que lidiar con ello. Y de nuevo, no significa que me duela menos, que no me ponga triste, pero acepto que es parte de lo que conlleva vivir acá. Y eso hace que yo sufra menos en la vida.
Porque va a suceder tarde o temprano. Va a suceder. Me resisto menos a él. Entonces, incluso es gracioso porque puedes verlo como una ecuación. Sufrimiento es igual a dolor por la resistencia a él mismo. Entonces, ¿qué sucede? El dolor, por ejemplo, no va a cambiar respecto a perder a un papá, perder a un hijo. Son dolores, digamos, como muy intensos. Pero la resistencia que tú tienes a él es lo que puedes cambiar. Y eso lo que va a hacer es que el sufrimiento sea más intenso o menos. Y ojo, aceptar no quiere decir que uno esté de acuerdo con eso, o que a uno le guste, o que uno lo apruebe. Es solamente, como dijiste, aceptar de que por mucho que yo quisiera, no voy a lograr que eso no suceda. Va a suceder, va a pasar. Entonces es una herramienta que por lo menos yo me he topado que me gusta mucho. Y trato de enseñarla cuando pueda. Entonces, a mí también, de hecho lo he hablado en varios capítulos, que después de lo de mi papá, pues la tanatología me ha llamado mucho la atención y es una herramienta que, pues, que nos puede servir a muchas personas, pues a tratar de multiplicarla, y que no sabemos a cuántas personas podemos ayudar con esa herramienta, porque pues hay personas que se les viene el mundo encima y es entendible cómo se nos derrumba el mundo, pues, pero podemos ayudar a miles de personas, y pues hay personas expertas que nos pueden ayudar en este tema. Entonces, porque es un mundo muy fascinante, la verdad, pero pues uno no sabe eso, pero los que saben, ahí nos tienen que apoyar. Pero Claro. sí en los hospitales habría que poner ese granito de poner la gente adecuada, y en las áreas de oncología, de tener, eso sería muy interesante, de esa área. Sí, yo creo que hay algunos hospitales donde han empezado a tenerlo. Por ejemplo, yo recuerdo que en los últimos hospitales que me formé allá en Guatemala, pues ya tenían, digamos, como algunas personas que estaban capacitadas en eso, y justo pacientes que estaban en etapas terminales llevan un poquito de ese acompañamiento que, como te decía, es un poco de la aceptación que tiene que suceder, que de nuevo no es igual a que me dé por vencido, ya estuvo, sino que solamente lidiar mejor con el sufrimiento que va a suceder, que va a pasar. Incluso uno mismo, porque de hecho, antes de conocer la tanatología, a mí alguien me preguntó, ¿y estás lista para morir, tío? No, yo estoy muy joven, decía yo. Y después de comenzar a conocer la tanatología y eso, ahora me preguntan, ¿estás lista para morirte? Y entonces yo reflexiono y digo, sí. Entonces, ¿por qué? Porque trato de vivir día a día lo mejor posible. O sea, vivo al día al máximo, o sea, abrazo a mis hijas, les doy, o sea, porque quiero vivir el día como que si es el último, porque no sabemos. Puede que hoy sea mi último día. Entonces, porque esa es la realidad. No sabemos si mañana no despierto. Entonces, no es que yo me quiera morir, pero no sabemos. Exacto. No somos los dueños de la vida. Entonces, alguien me preguntó, parece suicida, tener pensamiento, no, o sea, no es que me quiero morir, pero la realidad es que no sabemos. Entonces lo que estás haciendo es vivir, aceptando. Esa es la aceptación radical. Pero es como Camus, que a él le decían y le criticaban mucho porque su pensamiento era así. Que él decía, el único problema real de los humanos es como una solución, el suicidio. Y él le decían eso, como, bueno, pero entonces hay que suicidarse. Y él decía, no, es que a mí me fascina vivir. Lo que sucede es de que yo sé que la muerte conlleva el vivir. Entonces, acepto de que me voy a morir, va a pasar. Incluso cuando me muera, ¿qué voy a hacer? No va a poder hacer nada. Y eso me lleva a querer vivir, querer disfrutar, querer estar, como tú decías, estar con mis hijas, conectar con mi pareja, tratar de aprovechar lo máximo que puedo mientras tengo vida. Entonces, aceptar o aceptación de la radical te lleva justo a eso, a poder hacer las paces con eso que está fuera de nuestro control. Porque te decía, claro, si nosotros pudiéramos decidir y controlarlo, creo yo que nadie moriría.
pero lastimosamente no está en nuestro control. Así que es un tema muy interesante. Otro tema que está muy de moda es las pacientes que se operan cuando se hacen bypass, se hacen manga gástrica, pero también se siguen viendo igual y hay dismorfia y para ellas no hay cambio. Y les ha tocado ver pacientes donde se siguen viendo igual. Sí. Es bastante complicado, pues, que no hay, o sea, por más que pase un año, sí manejan bastante pacientes. Bastantes, no puedo decirte que sean bastantes. Hay médicos, psiquiatras que sí trabajan haciendo evaluaciones específicamente para pacientes previo a su cirugía bariátrica. Sí he tenido consultas de personas que llegan para después hacerse su cirugía. Y no solo pasa con lo bariátrico, pasa con otras cosas, siempre que tienen que ver con algún cambio estético, ¿verdad? Y tan importante es el impacto que a veces puede generar un estrés postrauma. Sí, yo tengo problemas intensos con eso de la medicina estética, porque, o sea, sé que la mayoría de personas que se dedican a modificaciones de imagen o corporales más médicos, se preocupan de esa parte y, como decía Alejandra, generalmente solicitan una evaluación psiquiátrica o un seguimiento que en la mayoría de casos se queda corto, hay que ser honesto, pero por lo menos ya hay alguien que hizo una evaluación previa, ya hizo algún tipo, digamos, como de evaluación, por lo menos acerca de qué expectativas hay con el cambio, el por qué es lo que se espera. Y justo yo te decía al principio del problema que yo tengo, porque a veces me he topado, y yo creo que algunos otros psiquiatras o psicólogos se han topado con personas que realizan cambios más a nivel estético en la cara o en alguna otra parte del cuerpo, y que no se ocupan de ni siquiera tener una evaluación psiquiátrica previa o poder hacer una evaluación más exhaustiva del por qué el cambio, qué expectativas hay. Y incluso yo he tenido algún par de pacientes que, como te dice Alejandra también, no es que sean el montón de pacientes, pero hay algunas pacientes que, por ejemplo, a raíz del cambio, su nivel de expectativa era totalmente diferente. Y eso dispara, digamos, como trastorno de estrés postraumático, dispara trastornos de personalidad. Hay un montón de síntomas que estaban escondidos y que a raíz de eso, obviamente la persona que hace el cambio lo hace y, bueno, se acabó, que te vaya bien. Y después la persona empieza con todo esto que se vuelve un problema gigantesco. ¿Por qué? Por no haber hecho antes, digamos, como algo un poco más exhaustivo, más detallado. Entonces creo yo que sí es un tema un poco incluso peligroso, y más porque se han creado como estas clínicas un poco en ese sentido y a veces no se ocupan de esa parte. Como te decía, yo he tenido la experiencia de ver a algunas pacientes que han tenido algún cambio corporal y básicamente la persona que lo hizo fue como, bueno, véngase, mañana lo hacemos de una vez. Y meses después quedan con esas secuelas, que, como te digo, no es que físicamente ya no quisieran ese cambio, es que su nivel de expectativa estaba completamente distinto y eso creó como un trauma en ellas. Yo tenía una paciente que me decía, es que yo no me conozco, yo no soy esa persona. Y como te digo, esa parte, lidiar con eso, cómo tratarlo, cómo trabajarlo, uno se lo ahorra. Y ella me decía de forma muy sincera, o sea, a mí la persona que me hizo el procedimiento jamás ni siquiera me preguntó qué pensaba yo, qué quería. Era solo, sí, yo se lo hago y todo bien. Entonces, es la parte que tenemos que cuidar.
las personas que quieran hacerse cambios así. O también lo que decía, las expectativas, porque sí, yo, saludos a mi compadre, el doctor Evans Carvajal, a veces tenía pacientes que le llevaban con fotos, yo quiero esta nariz, entonces él se reía, es que esa es la nariz de esa persona, le decía. Entonces, sí, tiene razón. Jamás vas a poder tener la nariz de esa persona, o sea, la nariz es suya, y esa es la nariz de esa persona. Entonces, no puedo, le decía. Entonces, su nariz es suya, es de ella, no puedo. Entonces, a veces algunas personas se molestaban. Entonces, pero yo quiero esa, no puedo. Entonces, ya le decía, puedo mejorar la suya, puedo hacer esto, eso, pero esa no. Entonces, algunas personas se molestaban y entonces, pues él ya me explicaba. Nunca uno puede poner, sí, es así y con la foto, entonces no. Y obviamente pues hay personas que llevan expectativas y quiere foto. Igual la odontóloga que estuvo hace unos días acá, que llevan la foto de ahora los dientes blancos de Clorets y dicen quiero blanco Clorets y me dice, o sea, esos son carillas y solo se las ponen para la foto y dice, eso no existe. Y la gente cree que existen, entonces la televisión ahora pone cosas que no existen, entonces la gente, unas expectativas que no hay que ver. Entonces, ahora son unas cosas que no. Y pues eso lleva un montón de cosas. Y hay gente que se va a operar al exterior, viene con secuelas y pues después son que quedan con... Sí, sí. Y como te digo, incluso en otros países hay protocolos establecidos de... obviamente yo sé, la idiosincrasia de cada lugar es totalmente diferente de cada individuo, pero hay países donde el poder tener, digamos, como una operación de ese tipo, no es algo que uno decide de la fecha, sino llevas un proceso de tiempo de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para poder llegar a ese cambio. Pero hay de países a países, ¿verdad? Y ahí es donde entra, digamos, esta parte también ética de la persona que quiera hacer, digamos, como ese tipo de operación. Yo conozco el caso de una persona que fue el que más me impactó, que ella me contó que se quería hacer una cirugía bariátrica para bajar de peso. Consultó con el médico, él le dijo que sí, anda a hacerte una evaluación con un psiquiatra. Dice que se la hizo, el psiquiatra le dijo, dale, hacétela. Se la hizo. Como 2 o 3 días después de hacérsela tuvo un atracón con una pizza y dice que como a la hora ya estaba totalmente, digamos, reventada del estómago, tuvieron que hacer una laparoscopía, ya te imaginas, terminó ingresada en intensivo, o sea, todo, digamos, grave. No digo que todos los casos sean así, pero justo lo que quiero resaltar es que a veces el no tener como este tacto, esta precaución antes, genera secuelas que uno ni siquiera se imagina, pues, de cerca. Y a veces, claro, uno puede tener toda la precaución, hacer todo lo que tiene que hacer, igual van a haber consecuencias, pero la idea del médico es disminuir la probabilidad de que todo lo que se pueda, ¿verdad? Sí. Y hablando de pacientes, ¿cuál es el paciente que más te ha impactado, que te ha marcado? Que se te venga a la mente. No, es que fíjate que en general, bueno, Ale te va a decir, yo trabajo con pacientes que son bien complejos, porque trabajo con pacientes que tienen mucha idea suicida, tienen a veces conductas autolesivas, se cortan, se queman, golpean, a veces incluso las conductas son agresivas a otras personas, familia o parejas. Entonces son bien complejos, pero creo yo que a mí lo que más me ha impactado es trabajar con personas que tienen trauma, como abuso en infancia o abuso sexual, y algo que se llama invalidación traumática, que son niños que crecen en ambientes que de forma repetida les llevan a creer que no sirven, no funcionan, no hacen nada bien, todo lo haces mal. Y ellos de adultos tienen estos pensamientos que brotan de ellos mismos.
Entonces, creo que lo que más me ha impactado de todos los pacientes con los que trabajo son esa clase de pacientes, porque generalmente, digamos, como cuando han ido con otros especialistas, otras personas no se dan cuenta, digamos, como de eso de detalle. Y cuando yo logro encontrarlo y todo, y lo trato, mejoran un montón de cosas que tal vez durante un montón de tiempo no han mejorado. Y para mí pensar que algo, digamos que tal vez uno no le da tanta importancia, como por ejemplo un papá diciendo a un niño que le lleva la nota de 80 y le dice, no, yo quería 100 puntos y eso no me sirve. Y ese impacto, ¿cómo se traduce en un adulto? Después el adulto pensando que todo lo que hace en su vida es un fracaso, no sirve, no es suficiente, es bien pesado. Creo que a mí lo que más me ha impactado del trabajo que yo hago es ver la importancia que tiene sentirse seguro con una persona. Toda la terapia que yo hago se basa en apego y me ha enseñado tanto a entender que cada uno de nosotros y cada persona siempre está necesitada de seguridad. Seguridad me refiero a sentir que tenés a alguien que está ahí para vos, sentir que hay alguien que te ve, para quien sos importante, tener a alguien que va a responder cuando tengas una necesidad no solo física ni monetaria, sino que también emocional. Que sea tu lugar seguro. Exacto. Cada uno de nosotros necesita eso. Y es lo que veo en cada una de mis parejas. Se sienten tan aislados de su pareja, de la persona más importante en su vida, que genera mucho malestar. Y después vienen contigo y te dicen, estoy deprimida, y vienen con cuadros depresivos feos, o vienen con autolesión, ¿verdad? También puede pasar, o con intentos suicidas, y te das cuenta que detrás de eso lo único que esa persona quiere es tener a alguien seguro a donde poder llegar, donde poder sentirse bien, donde poder venir y decirle me siento mal, o dame un abrazo, que en este momento eso es lo que necesito. Creo que eso es lo más impactante y lo más grato que me ha enseñado mi trabajo como terapeuta y el modelo de terapia que yo estudié, pues. Entonces, y eso lo ves todos los días en la terapia. Todos los días ves dos personas que están tratando de alcanzarse todo el tiempo y hacer entender al otro el amor que le tiene, y no sé, es como una pelea constante de poder acercarse a esa persona y decirle esto es lo que necesita. Entonces es bonito ver eso, y es bonito aún más cuando ves que al final de todo vienen estas personas y logran acercarse, logran comunicarse, logran llegar a tener lo que llegaron buscando. Entonces eso es gratificante. Porque hubo una razón por la cual están juntos. Claro, siempre hay una razón, y después se recuerdan y dicen, bueno, aquí estamos otra vez. Todo quizás no va a ser igual que cuando nos estábamos enamorando, porque ya el amor es diferente cuando ya tenés hijos, ya estás casado, pero hubo alguien que me dijo, es que es como reenamorarse, pero de una forma diferente porque el amor cambia. Y es que eso, el amor muta, cambia. No es que se termina, sino que es diferente. Es diferente. Porque es una etapa madura. distinta. El amor madura. Exacto. Entonces, eso es algo muy valioso que yo he aprendido de mis parejas, de la terapia que yo hago, y es lo que veo día a día con Walter. Oh. Pregunta, ¿los psiquiatras también tienen su psiquiatra? Sí. Y su terapeuta. Hacemos terapia, vamos con el psiquiatra. Igual. Eso es como elemental. Claro. Número La higiene uno. psiquiátrica y la higiene psicológica. Sí. Creo yo que hay momentos donde uno necesita un poco más, un poco menos. Pero, por ejemplo, creo yo que ambos tuvimos que hacer las paces con diferentes procesos a lo largo de nuestra vida. En algunos momentos, como te decía, tal vez incluso tomar medicamento, incluso
tener sesiones como más frecuentes, pero es parte de lo mismo que te hemos dicho. Tuvimos que a través de nuestro estudio aprender que somos humanos también, somos personas. Hace poco hablé con una paciente y yo le decía, mi trabajo como terapeuta es ayudarte tratando de ser la mejor versión que puedo ser para lo que tú necesitas. Pero en ese camino voy a cometer errores, voy a fallar, pueda que no haga la intervención que necesites, adecuada. Mi trabajo es tratar de que esos errores sean los menos posibles, que te impacte lo menos posible, pero claro, no nos salvamos. Entonces a veces nuestro proceso de ir con nuestro terapeuta, con nuestro psiquiatra, involucra incluso eso, crecer como profesional y aparte de la situación humana, ¿verdad? Entonces, sí, vamos con el psiquiatra y vamos con el terapeuta también. Claro. Sí, creo que todos necesitamos, o sea, como pareja, como dijimos al principio, es un tabú el que una pareja no vaya al psiquiatra, que una persona no vaya al psiquiatra, o sea, así como vamos al dentista, bueno, de hecho, no vamos al dentista como deberíamos, sino que vamos cuando nos duele una muela, cuando, o sea, tenemos un accidente, o sea, deberíamos de ir con más frecuencia. Entonces, todo lo tenemos muy estigmatizado de que no vamos con frecuencia, entonces, sí. Eso es lo más terror que le tenemos, ir al médico con prevención, sino que vamos hasta que ya lo ocupamos. Así claro. es. Entonces, y las parejas también pueden ir si se están divorciando, separando, y especialmente, por ejemplo, si tienen hijos en común. Ayuda también la terapia para eso. Claro. Para que la separación sea de la mejor forma posible y queden en buenos términos y los que menos sufran sean ellos y los hijos. Y la familia también, porque al final los vínculos no solo son ellos, sino que toda la familia. Uh-huh. Sí. Sí, la verdad es que sí está esta idea de que ir a terapia de parejas es solo cuando queremos seguir a la relación, pero también se puede ir cuando ya no queremos seguir con la relación. El terapeuta está ahí para poder ayudarte a llevar ese proceso a ambos, ¿verdad? Porque no es fácil. Nadie se casa para divorciarse. Todos estamos pensando que nos vamos a casar para estar con esa persona toda la vida. Y a veces no funciona. Entonces, lo mejor es, o sí se puede, buscar ayuda profesional para que a estas parejas que están con en esta situación de separación puedan tener una separación más cordial, más tranquila, más fluida, para que impacte lo menos posible en sus hijos en caso de que los tengan o en sus familiares, como decís, que los rodean y los acompañan. Entonces, sí. Bueno, la pregunta que siempre icónica que estamos haciendo a los invitados es, por separado, ¿qué le diría Walter y Alejandra al Walter y Alejandra de hace 10 años como consejo? Alejandra. En retrospectiva. Uy, qué difícil esa pregunta. Pero, o sea, ¿qué le diría yo a mi Walter de hace 10 años? Sí. ¿Qué consejo? ¿Qué estaba haciendo yo hace 10 años? Estudiando medicina, estábamos, ¿va? Sí. Hoy ya habíamos salido. A ver. Estabas graduando hace 10 años. Sí, es cierto. Graduando antes de medicina. la universidad. Ajá. Yo creo que lo que me diría como consejo a mi yo de hace 10 años sería creo que sería algo así como no perdas la calma porque vas a llegar a ser lo que quieres ser. Yo siempre quise ser psiquiatra y estoy aquí. Entonces, en ese momento, cuando me estaba graduando, estaba muy preocupada porque decía, es que no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y soy súper ansiosa, soy una persona súper ansiosa. Pero estoy aquí. Entonces, yo lo que le diría es, a ver, Alejandra, con calma, todo va a salir bien, vos podés y vas a llegar a ser lo que querés ser. Yo lo que le diría es aprovechar las personas que tenés a tu alrededor, tu familia y eso. Que aprovecha a vivir.
la época de ese momento. Preciso y conciso. Sí, es que creo yo que a veces nosotros queremos como cambiar un montón de cosas en nuestra vida y yo te puedo decir, en esos 10 años han pasado cosas horribles y cosas que me han dolido y me han hecho sufrir, pero de todas aprendo, de todas digamos como crecí, todas me han pasado por algo y creo yo que quitar un poco de esa ansiedad o de ese miedo a veces te salva de ciertas cosas, pero por ejemplo no te deja crecer, no te deja aprender. Entonces creo yo que los errores que cometí, pues ahí que estén. Y tal vez eso sí, me gustaría disfrutar todavía más de las personas que todavía tengo ahorita en mi vida, pero yo sé que estoy en una época donde me alejé un poco de ellas, de forma digamos que en distancia, pero tampoco me arrepiento digamos, de cómo estaba en ese momento, pero puedo aprovecharlas todavía un poquito más. Eso. Bueno, y aprovechando que nos digan en las redes sociales, número de teléfono, ¿dónde los podemos encontrar? Ah, sí, súper. Miren, los dos tenemos una clínica que se llama Insight, que queda en el edificio de Nuevos Horizontes, que es un edificio que se ve como que tiene unos remolques como de cargas, así todo extraño en una parte de Rancho Coco. Pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Igual tenemos una página web. Pueden poner nuestros nombres, aparecemos ahí. Esperamos, tal vez no en los primeros lugares, pero ahora que ven nuestras caras. A veces nos cuesta contestar porque nosotros mismos manejamos nuestras redes. Somos quienes estamos pendientes, digamos, como del teléfono. Entonces, a veces es un poco complicado porque nos llaman y tal vez no podemos contestar, pero si ustedes nos mandan un mensaje que yo sé que más tecnológicos, ustedes van a lograr dar ahí con el WhatsApp, nos pueden escribir y con gusto podemos verlos. De forma adicional, yo en la mañana también veo pacientes en una clínica que se llama Mente Sana. Y Alejandra ayuda en el Hospital San Juan de Dios, que tiene una atención psiquiátrica y psicológica a un costo bastante más bajo y de igual forma por si quisieran eso. Número de celular de Insight. 95 54 55 60. Bueno, entonces para que anoten el número y ahí les puedan escribir y lo buscan en las redes sociales. Entonces esperamos tenerlos pronto y ahí con anécdotas de ahí de pacientes ahí medio, porque han tenido pacientes ahí medio extraños. Siempre uno tiene pacientes, con Ale decimos que nuestros pacientes son únicos, porque de verdad cada día es una historia entretenida, pero creo yo que es eso también porque nos apasiona algo y eso sí, no lo comentamos, que imagínate, nuestro día es estar viendo pacientes y llegamos a casa hablar de los pacientes, nos acostamos hablando de los pacientes. Eso es nuestro mundo. Entonces a veces incluso como que nos cansamos, como, ay no, ya. O sea, miremos algo, hagamos otra cosa. Pero creo yo que esa es como igual como nuestra válvula a veces. Poder hablar con alguien que sé que me va a entender, digamos, mis debilidades, mis fortalezas. En cambio a veces se lo cuento a otra persona que tal vez no es psiquiatra. Y para ellos es como, ¿y cómo le haces para manejar eso, Walter? Y se asustan. Y entonces eso ayuda también como a una válvula para lidiar con esas cosas. Que esa es la pregunta que también a uno le hacen siempre. Ay, usted todo el día está escuchando este montón de cosas. ¿Y cómo le hace para...? Y yo, bueno, voy y se lo cuento a mi esposa más en la noche, ¿verdad? Pero igual eso es como bien cool porque yo sé que la confidencialidad que yo tengo, ella también la comparte. Entonces eso como que nos une más a nosotros como pareja. Y ahí queda y ya nadie más. Exactamente. Entonces, es gracioso. Ha sido una buena experiencia. Sí, la verdad es que sí. No, les agradezco por su tiempo y espacio y esperamos tenerlos pronto por acá. Así que gracias. A vos, muchas gracias. Estamos platicando. Gracias.